Hola, en este video voy a hablar sobre el Código de Familia de Costa Rica. Como muchos otros, es un video para la Universidad Metodista de Costa Rica. En este caso, la materia es maltrato infantil. Así que bueno, vamos a tratar de darle al final un enfoque que vaya un poquito hacia esa área y hacia la parte de psicología. Entonces vamos a estar hablando de qué es el código, de cuáles son los temas que toca más importantes en sus artículos. Por ahí hay unas actualizaciones que también vamos a mencionar. Me van a disculpar, me quedé sin espacio en la cámara. Bueno, entonces estaba diciendo que quiero finalizar con un par de críticas. La primera es desde el punto de vista de la sociedad en sí, una pequeña crítica, ¿verdad? Un análisis, y después quiero hacerla desde la perspectiva de la profesión como psicóloga y de la importancia de no dejar que mis criterios personales vayan a influenciar a la hora de dar una terapia, ¿verdad? Porque yo no puedo tomar mis vivencias personales o mis creencias o ideologías para juzgar o a partir de allí aconsejar a mis pacientes. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Vamos a ver lo que es el Código de Familia de Costa Rica. Esto de hecho pues se vende así en un librito. Evidentemente es un conjunto de leyes que tenemos a disposición también en la web. Entonces, ¿qué es? El Código de Familia es un cuerpo jurídico que regula a la familia desde los ámbitos jurídico y social. Obviamente, cuando hablamos de jurídico nos referimos a lo que es la regulación y a nivel social por el impacto que esto provoca en la sociedad. Sus principales funciones van a ser regular los temas del matrimonio y su nulidad, la separación judicial, el divorcio y distribución de bienes, la filiación matrimonial y la extramatrimonial. Regula también lo que es las adopciones, la patria potestad, los alimentos, la tutela, la curatela y la unión de derecho. Existen algunas leyes en Costa Rica que le podríamos llamar leyes familiares que están relacionadas con esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas van a trabajar como una especie de sinergia, ¿verdad? Tenemos la ley contra la violencia doméstica, la ley de pensiones alimentarias y el Código de la Niñez y Adolescencia. En el caso de la ley contra la violencia doméstica se refiere a una ley de medidas de protección que se pueden adoptar para proteger a la víctima de violencia doméstica. El tema de la ley de pensiones alimentarias, que pues el Código de Familia regula estos aspectos, digamos, de obligación alimentaria, pero en esta ley se termina de desarrollar en lo que se refiere al procedimiento y a las medidas coactivas para hacer efectiva dicha obligación alimentaria. En cuanto al Código de Niñez y Adolescencia, está pues basado en lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece entidades estatales responsables con una norma clara de que el Estado no puede alegar insuficiencia presupuestaria para temas de niñez y adolescencia, y se desarrollan entonces derechos procesales de la niñez y la adolescencia.
Algunas otras leyes familiares que tenemos relacionadas a esto son la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. Esta ley habla de la naturaleza y principios del Patronato Nacional de la Infancia. Establece las funciones y procedimientos de este con la finalidad de gestionar la actuación y promulgación de las leyes necesarias para el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia. También tenemos la Ley General de Protección a la Madre Adolescente, que regula todas las políticas, acciones y programas preventivos y de apoyo que ejecuten las instituciones gubernamentales dirigidas a estas madres adolescentes. Tenemos la Ley General de Guarderías Infantiles y Hogares Escuela, que regula la creación, administración y funciones de guarderías infantiles y hogares escuela, tanto públicos, privados como mixtos. Su finalidad es garantizar la atención integral del niño en estas áreas: psicosocial, salud, nutrición, educación, preescolar y escolar. Vamos a ver lo que son los temas regulados dentro del Código de Familia. Evidentemente, como toda ley, vienen en artículos del 1 al 9 las disposiciones generales, del 10 al 68 lo que respecta al matrimonio, del 69 al 139 lo que respecta a paternidad y filiación, del 140 al 163 lo que es la autoridad parental. Luego tenemos del 164 al 174 lo que son los alimentos, del 75 al 229 tutela, del 230 al 241 la curatutela y del 242 al 246 la unión de hecho. Ahora, ¿de qué tratan estas temáticas? Tenemos que lo que son las regulaciones generales contienen los principios más importantes del código, como la igualdad de los hijos, esposos, e incluye los deberes. También contiene aspectos procesales importantes. Bueno, pues como toda ley, siempre en los aspectos generales viene todo esto explicado. En cuanto al matrimonio, los artículos que hablan de esto regulan el matrimonio, el sistema patrimonial del matrimonio, el divorcio, la separación judicial y la nulidad del matrimonio. Luego, lo que concierne a paternidad y filiación, regula la filiación matrimonial, la extramatrimonial y la adopción. En cuanto a la autoridad parental, regula las potestades del padre o padres hacia los hijos, las causas de suspensión, modificación y pérdida de patria potestad y la declaratoria de abandono. Por último, vamos a hablar de las siguientes, que son lo concerniente a los alimentos, que se dedica a normar lo referente a la manutención de los familiares de unos por otros, lo que es la tutela, que se trata de cuando una persona menor de edad no tiene quien se encargue de él ni lo represente, pues sus padres murieron o no ejercen la patria potestad. Lo que es la curatutela se refiere al nombramiento de representantes y de encargados de personas que no pueden valerse por sí mismos. Y por último, el Código de Familia nos habla sobre la unión de hecho, que trata de cuando hay un hombre y una mujer que viven juntos pero sin haberse casado. Efectivamente, Helen, hace escasos 15-22 días nuestra Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la regulación del Código Procesal de Familia, que empezará a regir una vez que tenga la firma del presidente y que sea publicado en la Gaceta a partir de octubre del año 2020. Cambios sustanciales y muy importantes. Solamente nosotros, los que litigamos y los que estamos en la espera de este código
que nos permite una regulación procesal en familia que nunca se ha tenido, porque efectivamente el Código de Familia ha existido, pero su regulación ha sido por medio de los códigos procesales civiles que hemos tenido. Hay cambios sustanciales que nos permiten efectivamente tener una variación, y lo que esperamos es que efectivamente se cree la norma, se cree la ley y se den los contenidos que requiere el Poder Judicial para que de manera cierta se pueda ejecutar como los usuarios y como los abogados y como los funcionarios que generan esta posibilidad de hacer que se cumplan los mandatos en la ley de familia sean ágiles, sean efectivos y nos permita un acceso más directo en esta normativa. Hemos invitado a la licenciada Erika Solís de Ley y Familia, especialista en el área, que ya nos tiene preparado pues un resumen de los cambios más importantes que tenemos. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes. Bueno, uno de los cambios más radicales que viene a generar este nuevo código es que deroga toda la ley de pensiones alimentarias y viene a cambiar ciertas características de los procesos. En este caso se interpone la demanda, como siempre se ha hecho, se va a dar una audiencia de conciliación, donde las audiencias de conciliación no son obligaciones de las partes de poder participar, pero en este caso va a ser sumamente importante, porque primero, la idea es que todo se pueda llegar a un acuerdo entre las partes, que eso sería pues lo ideal en cualquier proceso, ya sea de familia o de cualquier otra índole, y de fracasar ese proceso de conciliación o no de llegar a un acuerdo, se va a dictar una sentencia de una vez, o sea, deroga de una vez todo lo que es la pensión provisional, y aquí se va a dictar una sentencia, o sea, una resolución con carácter de sentencia. La persona, ya sea la parte actora, que es la que pone la demanda, o la parte demandada, que es la obligada a pagar el monto, puede apelar esa sentencia de no estar de acuerdo. Esto puede generar problemas en algún momento si ahora, hay que pensar, si ahora la provisional, mucha gente, ¿verdad? Muchos obligados no pueden hacerle frente tal vez a un monto que no se tomó el parecer de una de las partes, en este del obligado. Ahora, bueno, se me ocurre qué va a pasar cuando se ponga ya una sentencia y esa persona no pueda pagar ese monto. Bueno, se puede apelar. Ahí con la apelación se va a valorar toda la prueba que ya se haya dado en la contestación de la demanda o en la demanda interpuesta, y la persona, si no está de acuerdo con este monto, pues se va a ir a una audiencia. El proceso va a ser totalmente oral, como ha venido cambiando cada uno de todos los procesos en las materias, ya sea penal, civil, laboral. Ahora familia entra con toda su oralidad. Se establece en esa sentencia pues el monto, y va a haber una participación más activa del menor de edad. La ventaja que tenemos con este código es que se le está dando la posibilidad de que los menores de edad, personas que ya tienen la posibilidad de ser objeto del proceso, a que ellos participen de algunas diligencias en donde se están ventilando situaciones propias de ellos, como es los procesos de comunicación y de relación con los padres. Cuando hay lo que llamábamos el régimen de visitas, se le puede hacer partícipe al menor para que éste exprese su opinión al juez de con quién es con él que realmente él quiere convivir, y si efectivamente quiere tener ese proceso de comunicación e interrelación. Pero además de esto, en los procesos de separación y de divorcio también va a tener participación el menor de edad, bajo el contexto de que de 12 años en adelante, teniendo conciencia y teniendo esa capacidad de expresarse, va a poder ser partícipe para también que el juez tenga la opinión de que diga con cuál es el padre con el que él quiere quedarse, o con cuál es el padre con el que tiene la preferencia, sin que se pierda el derecho del otro padre también de poder comunicarse e interrelacionarse. Entonces, esto es importante porque se le está dando pues ese derecho que el Código de la Niñez le ha dado efectivamente a los menores de edad, pero que no se ha aplicado de manera cierta en nuestros procesos. En este caso va a ser un apremio gradual. En este momento el apremio usted lo agarran, ¿verdad? Se lo llevan, y son 6 meses que usted puede, hasta que usted pues cancele lo que está adeudando a la parte actora. Con esta nueva reforma que, como dijo el licenciado don Rafael, empieza a regir desde el 1 de octubre del 2020, va a ser gradual, primero 2 meses, luego
4 meses y luego 6 meses. Esto viene a dar un importante tiempo para que la persona 2 meses pueda ponerse al día y no esperarse hasta los 6 meses que es actualmente. También viene el apremio nocturno. Efectivamente, se ha hecho bastantes estudios, y bien lo mencionaba usted, doña Ellen, de que nada hacemos con un hombre estar en la cárcel 6 meses y el niño sin recibir absolutamente nada, ¿verdad? El niño o la niña. Entonces, en esta nueva reforma lo que se establece es que la persona va a estar en lo que es una institución, porque todavía el código no lo establece. Sí lo va a hacer en la reforma, sí lo va a hacer en un centro semi-institucional, como dice don Rafael. ¿Dónde lo va a hacer? En este momento pues el código no lo establece. Va a hacer el apremio de 8 de la noche a 5 de la mañana. Esto quiere decir que la persona puede tener un trabajo de 7 a 4 de la tarde, de 7 a 5, o sea, puede trabajar en todo el día. ¿Para qué? Para que el niño, la persona se pueda mantener, el niño reciba sus alimentos, ¿verdad? Sus necesidades, cubra sus necesidades, y la persona se pueda poner al día con lo que está atrasado. Sabemos que también hay personas que trabajan de noche y para esas personas el apremio va a ser diurno, va a ser en el día, y en la noche pues la persona va a poder ir a trabajar. En este caso en particular, con la nueva regulación, lo que se está pretendiendo es reducir los tiempos de respuesta en estos casos también específicos. Ya se explicó de que efectivamente se eliminó la parte de la pensión provisional. Esto nos quita una parte del proceso y nos está llevando solamente una acción, que es la posibilidad de la sentencia con la apelación. En este caso en particular, la ley también trae aquellas posibilidades de tomar o de que los jueces tomen medidas cuando efectivamente tenemos personas que por alguna condición efectivamente no puedan cumplir con el pago de la pensión. Sabemos que se pueden hacer variaciones del monto impuesto cuando las condiciones por las cuales se impuso ese monto han variado. Y entonces aquí, con un proceso incidental o con un proceso sumarísimo, bajo el contexto de que son procesos orales, vamos a tener la posibilidad de generar audiencias más rápidas y respuestas más rápidas del juzgador para evitar que se den este tipo de situaciones que se nos han dado, en donde para efectos de hacer una variación de un monto de pensión se han tardado hasta 1, 2, 3 o 4 años, y se ha tenido que recurrir a la Sala Constitucional con procesos de habeas corpus, porque está en juego la libertad de una persona, para adquirir una respuesta de justicia pronta y cumplida, que es lo que se quería. Por eso es que al principio indicamos que esperemos que no solamente se dé la ley, sino que se den los medios idóneos para que la ley pueda ser ejecutada de manera cierta. O sea, que si los procesos van a ser más rápidos, que efectivamente sean tal cual están siendo previstos por los legisladores. Bueno, el mejor consejo que yo les puedo dar es conciliar, o sea, tratar de todas maneras de llegar a un acuerdo. Uno desearía de que el proceso no tenga que llegar a más, porque si usted concilia, eso tiene carácter de sentencia. Usted no tiene que invertir en seguir pagando el abogado, en ver quién le sirve a usted de testigos. Eso sería lo ideal, poder conciliar. Muy difícil, sí, es muy difícil cuando una de las partes no visualiza solo la necesidad, sino mezcla un sentimiento de por medio, ¿verdad? Porque aquí es para cubrir una necesidad de alguien que necesita ese dinero para la alimentación, vestido. No tenemos nada que venir a determinar en un sentimiento de, me hizo esto, me hizo lo. Desafortunadamente, somos seres humanos, mezclamos a nivel judicial esa parte tan fundamental, ¿verdad? Para uno. Pero sí, lo ideal sería poder llegar a un acuerdo real, porque nada hago yo con llegar a ofrecer un monto si en 2 o 3 meses no lo voy a poder pagar. Y también saber cuál es la realidad de la otra persona, porque hoy puedo tener un puesto, sabemos lo que cuesta en este momento conseguir trabajo, que hay bastante desempleo, y en 15 días estoy desempleado. ¿Y cómo hago yo para cubrir esa necesidad? Puedo llegar y decirle a la señora, mire, estoy desempleado, pues lleguemos a un acuerdo, yo me voy a poner al día, pero desafortunadamente nos hacemos oídos sordos a esas necesidades, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito sobre
la parte de los criterios en cuanto a la psicología y en cuanto a la sociedad. Entonces, bueno, voy a iniciar dando lo que son mis criterios pues personales, mi opinión, desde la óptica social. Bueno, pienso que la familia es la base de la sociedad. Creo que esto es un pensamiento bastante generalizado, o por lo menos lo era hace un tiempo. Si nosotros observamos desde un punto de vista amplio este código de familia, nos damos cuenta que toca aquellos temas que son fundamentales para que esta base de la sociedad se cimente y se desarrolle de una manera idónea. Estos pilares, por así decirlo, son el matrimonio, la paternidad, la autoridad parental, y pues lógicamente con esto lo que tiene que ver con los alimentos y la tutela, que son pues necesidades básicas, cuidado, seguridad, todo aquello que está ligado a lo que es la paternidad y lógicamente la maternidad. Entonces, bueno, yo considero que en esta sociedad, digamos, progresista que se está dando últimamente, este posmodernismo, que lo que nos está invitando es a una, digamos, libertad que no tiene responsabilidad, desgraciadamente se está perdiendo aquel interés y aquella prioridad para defender estos pilares que son la base de la sociedad. Desgraciadamente ya lo que es matrimonio, lo que son hijos, lo que es formar una familia, ya no se consideran buenos valores, ¿verdad? Obviamente esto muy ligado a la parte de lo que son los valores religiosos también, lo que es la moral. Hay toda una deconstrucción, y de hecho es interesante porque ellos mismos le llaman deconstruirse a todo esto, y pues sí, es una deconstrucción, pero de progresismo a mi parecer no tiene mucho, porque desgraciadamente las sociedades que dejan de lado estas cosas en realidad no llegan a progresar, llegan en algún momento a una involución y después tienen que buscar recursos para ver cómo sustentarse. Bueno, veamos un poquito lo que ha pasado en países desarrollados en los que se intentó una población que no tuviera hijos, se da lo que es el aborto, se da, bueno, una serie de situaciones que lo que han hecho es invertir la pirámide poblacional, y ahora más bien son países que, a pesar de que son, digamos, países adinerados y desarrollados, están viendo qué hacen con esta situación, porque su población es una población de ancianos, no hay suficiente fuerza laboral para sustentarla, y pues tienen que recurrir a dar, por así decirlo, subvenciones a personas de otros países, de tal vez países tercermundistas como nosotros, para que vayan a poblar aquellas sociedades. Entonces yo creo que un poquito ahí nos estamos olvidando de la importancia de la familia. Luego, desde lo que es una óptica psicológica, sobre todo en lo que es el enfoque de la infancia, bueno, a mí me gustó mucho la última disposición, no, el consejo que dio la experta del video que pusimos ahora, donde ella a lo que invita es a una conciliación de las partes. Ojalá siempre fuera así, porque de hecho
lo más importante de todo esto es que el niño crezca y se desarrolle en una familia pues sana, no una familia sin problemas, pero sí sana. Y acá, como psicólogas, digamos, psicólogos, en algún momento nos vamos a tener que enfrentar a situaciones en las que la familia está pues allí en alguna circunstancia. La familia del niño va a estar obviamente relacionada con alguno de los problemas, y resulta ser que nosotros tenemos que tener en cuenta que el interés superior del niño, del que justamente habla la Convención de los Derechos del Niño, es pues el punto número 1 a tomar en cuenta. Antes de los deseos y antes de las condiciones que favorecen a los adultos, tenemos que pensar en el interés superior del niño. Luego, lo segundo que tenemos que tener muy en cuenta es denunciar cualquier abuso, ya que nosotros como psicólogos tenemos que tener responsabilidad en caso de que veamos un abuso. Y por último, en cuanto al código de ética y deontológico de el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, nos invita, o más bien nos obliga, a que nosotros no tomemos aquellos casos que signifiquen para nosotros un conflicto de intereses. Eso pues yo lo adelanté un poquito en la introducción, en donde yo decía que nosotros no tenemos que dejar que situaciones personales, ideologías, creencias nos vayan a afectar a la hora de dar una terapia. Entonces, en los casos en los que nosotros veamos que puede haber un choque ahí, tenemos que tener la madurez y la ética para ver hasta qué punto nosotros somos capaces de llevar a cabo este proceso a pesar de las diferencias, y en qué momento nosotros más bien deberíamos de decidir dejar este proceso y otorgárselo a algún colega, pasárselo. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias